Estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8 Misterios en Viernes. Tengo el orgullo esta noche, en una noche de investigación que estamos contactando con otros grupos, como estáis viendo, pues tengo el orgullo, como he dicho, de contactar con Jesús Conde y Álvaro Ojeda de la unidad CEIPUS, que han confiado en nosotros para dar, ya lo hemos puesto alguna vez en el grupo de Facebook, unas fotos y unos vídeos de unas caras, pero qué mejor que ellos, que nos cuenten dónde es, qué es lo que han conseguido y los resultados que han conseguido en una noche de investigación como la que estamos viviendo nosotros en directo. Jesús, Álvaro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal todo por allí, por Sevilla? Va bien la cosa, no va mal. Gracias. Bueno, pues chicos, contarnos, porque tenéis a todo Internet revolucionada, esas caras que habéis encontrado, contarnos un poco dónde, cómo y sorprendernos porque tenemos muchísimas ganas de saberlo. Bueno, ante todo, primero, como siempre, darte las gracias y al programa por contar con nosotros y por confiar en nosotros. Y ya sabes que te estamos muy agradecidos. El placer es nuestro de que confiéis en nosotros, ya lo sabéis. Gracias. Pues, a ver, el lugar es un lugar famoso, bastante conocido ya en el mundo del misterio y en el que ya muchos investigadores han estado. Es un sitio muy típico de Sevilla, muy puntero de Sevilla en el misterio. Y antes de entrar en el tema de las caras en sí, primero Jesús Conde, subdirector de nuestro equipo, va primero a contar los antecedentes del sitio. Es decir, la historia del lugar, lo que ya se conoce, digamos, y va a matizar un poquito en esos aspectos, si os parece. Perfecto. Muy bien, pues el lugar donde acontece estos hechos, ¿no? Es la casa, la conocida como la Casa de la Loca, ubicada en Palomares del Río, en la provincia de Sevilla. Bien, pues este lugar tiene varias historias, ¿no? Tiene varias versiones, ¿no? Entonces yo voy a contaros la versión que más se cuenta sobre esta casa y después os hablaré sobre la historia que nosotros hemos ido descubriendo o la que parece ser que tiene más de verdad, ¿no? Pues bien, resulta de que esta casa se construyó para una niña, ¿no? Una niña con problemas mentales, alrededor de 1920, ¿no? Bueno, pues resulta de que se cuenta de que una niña que vivía en una finca, en la finca esta de Palomares del Río, se enamora del el guarda de la finca, ¿no? Pues bien, resulta de que el padre de esta chavala evita que esta relación tenga lugar y resulta que este padre pues encierra a la niña en la casa, ¿no? Y evitando que esta mujer pues se vea con este hombre. Pues bien, resulta de que por esto esta mujer pues acaba con problemas mentales, acaba loca y las propias personas del pueblo, ¿no? Los que viven alrededor de la casa empiezan a enterarse de la historia y le empiezan a poner el mote a la finca la Casa de la Loca, ¿no? Bueno, pues esta casa se abandona y empiezan a dar vueltas por la zona, historias de hechos paranormales que ocurren en esa casa y dicen ver en la segunda planta una silueta de una mujer mayor vestida de negro y empiezan a decir que son apariciones de la loca, ¿no? Bien, resulta que a esta mujer se le conoce por aquel entonces como Gabriela Ciaurri y resulta de que más adelante nos daremos cuenta que la historia pues cambia rotundamente, ¿no? Una vez sabiendo esta historia, esta versión, que por cierto pues tiene muy poco de verdad, ahora entonces contaría la versión que parece ser que tiene más parte de verdad, ¿no? Resulta de que del matrimonio de una familia adinerada, ¿no? Estos son don Narciso Ciaurri Velázquez, y la mujer sería María del Carmen Rodríguez de la Borbolla. Tienen en total 7 hijos y una de ellas pues resulta de que tiene unos problemas mentales, ¿no? Bien, esta chiquilla
estudia en el centro de Sevilla, en un colegio, y resulta de que el director se pone en contacto con el padre y le dice que su hija no es capaz de llevar el ritmo de los demás estudiantes y demás, y le comenta que puede tener un problema mental. Y él le comenta que si podría ser que la hija pudiera tener una serie de visitas a lo que sería el antiguo manicomio de Miraflores, que aquí ubicado a las afueras de Sevilla, actualmente en estado ruinoso, ¿no? Pues bien, este hombre se opone, por supuesto, a que su hija fuera internada en este psiquiátrico, en este manicomio de Miraflores, y para ello lo que hace es construir una casa sanatorio, una casa en la que la hija pudiera pasar digamos, su vida de la mejor manera, ¿no? Y en esta casa pues era atendida por un profesor que estaba continuamente con ella, le daba sus clases, podía apoyar sus clases perfectamente, y aparte también estaba acompañada por una serie de médicos y demás que la ayudaban a seguir adelante, ¿no? Pues bien, resulta de que esta chiquilla pues vivió en esta casa, por lo visto, por lo que se difunde, como siempre, en los pueblos y demás, siempre hay habladurías y demás, pues empiezan a hablar de la loca, que ahí en esa casa vive una loca y demás, y era esta chiquilla que tenía una deficiencia mental, ¿no? Bueno, pues esta mujer muere en esa casa, pasa toda su vida en esa casa, y esa casa, pues, por tema de herencia, pues, es abandonada, ¿no? Y nos la encontramos en ese estado hoy en día. Una vez conociendo estos dos hechos, estas dos versiones, os cuento ya un poco más el por qué se habla de tantos fenómenos paranormales que tienen esta casa, esa actividad que hay que hace que la casa de la loca o la hacienda de la Rigüela, que es como se llama, pues tiene tanta repercusión, ¿no? Bien, resulta de que los años 30, 1936, la guerra civil, pues resulta de que hay una trifulca a las afueras de Sevilla, concretamente en Palomares del Río, junto a la casa de la Rigüela, ¿no? Resulta de que hay unos fusilamientos hacia 5 personas. Bien, estos 5 son fusilados junto a una fuente de la casa, pero no una fuente, todo el mundo cree que son fusilados en una fuente que se encuentra a las afueras de la casa, concretamente a unos metros en el propio camino por el que se accede a la finca, pero nosotros tenemos constancia y hemos descubierto de que esto no es así. ¿Se fusilaron 5 personas? Sí, pero no en la fuente que se encontraba afuera. Antiguamente se encontraba una fuente justo pegado a la fachada de la casa, en la parte trasera de la casa, y resulta de que ahí antiguamente pues los del pueblo pues iban a coger agua justo al lado de la casa. ¿Qué pasa? Que con los años pues el padre de Carmela, de esta niña, decide sacar las tuberías de la fuente y saca la fuente a la carretera. Así la gente no tiene por qué entrar a la finca y coger agua al lado de la fuente, y deja la fuente, como bien digo, en la carretera. Pues bien, antes de estas obras hemos dado con los datos de que en 1936 son fusilados 5 personas en esa fuente, junto a la casa de la loca, junto al patio interior, ¿no? Y matizar, perdón, que posiblemente esta chiquilla fuera testigo de estos fusilamientos, ¿verdad, Jesús? Eso es. Bien. También se cuenta que son 5 personas las que son fusiladas en esa casa, pero no se saben los nombres. Pues bien, Unidad de Vigilantes del Ministerio tiene aquí un dossier escrito por nosotros mismos, dejando constancia de todas las investigaciones e informaciones que vamos recopilando, y contamos con los nombres de estos 5 fusilados, que si os parece bien, pues con su rostro. Eso es, con su rostro, con su fotografía, con toda información, como su profesión, dónde nacieron, dónde vivían, todo. Y si os parece bien, pues voy a nombrarlos y voy a contar un poquito de cada uno. Os cuento, el primer nombre que me encuentro aquí en el dossier
es Francisco Ponce Martín, alias El Carmona. Vivía en la Puebla del Río y nació en 1898. Él era carretero y, como bien digo, pues murió fusilado en 1936, el 13 del 8 de 1936, en la Fuente de la Riguela. El siguiente es Antonio González de la Rosa, alias El Piñonero. Vivía en Medacazón, un pueblo cercano a Sevilla, y nació en 1905 y era campesino. Y también murió fusilado en la Fuente de la Riguela. José Blanco Osuna, alias El Potoco, nació en la Puebla del Río, un pueblo muy cercano a Palomares del Río. Nació en 1907 y era jornalero. El siguiente, José Vargas Garrido. No sé, se les desconoce el nombre, ¿no?, que le tenían en el pueblo. Nació en la Puebla del Río en 1905 y era jornalero también. Y el último que fusilaron fue Manuel Lama Suárez, alias El Niño Lama Gómez. Nació en la Puebla del Río en 1885 y era un pequeño comerciante y después se dedicó al cultivo del arroz. Y este fue pues el último fusilado de la Fuente de la Riguela. Bien, pues con este comienzo, con este suceso, comienza lo que es para nosotros el centro o uno de los centros de los fenómenos, de por qué ocurren esos fenómenos paranormales en esa casa, ¿no? Nosotros tenemos varios estudios, varias investigaciones, que da la casualidad de que la guerra civil ha dejado una señal muy fuerte, ¿no? Todos los lugares que tienen una alta fenomenología, una alta actividad paranormal, digamos que la guerra civil ha estado muy presente en ese lugar. Después, el suceso que tenemos ahí, por supuesto, la vida que ha tenido esta mujer encerrada en esa casa, que bien cuentan de que esa casa era dedicada completamente a esa niña, tenía todo lo que ella podía desear. Incluso tengo el testimonio de una persona que vive en ese pueblo y que de pequeño resulta de que su padre pues trabajaba en esa finca, en la finca de la Riguela, ayudaba a los cocineros y demás. Resulta de que la casa estaba enmoquetada, porque resulta que a la niña le gustaba andar descalza por la casa, y toda la casa estaba enmoquetada para que la niña anduviese a sus anchas, ¿no?, por toda la casa. Aparte tenía grandes fuentes, flores, árboles frutales. Era un auténtico paraíso, pero imaginaros... Realmente es un palacete. Eso es, era un palacete. Pero imaginaros que aun teniendo todo lo que podía hacer, pues estar constantemente encerrada en esa casa sanatorio, pues digamos que era un problema, ¿no? Estar constantemente en esa casa, pues imaginaros, encerrada. Pues imaginaros esa impregnación, ¿no? Esos pensamientos, esos deseos por salir de esa casa, ver el mundo, todo eso queda impregnado en esas paredes, ¿no? Añadiendo además que las personas con algún trastorno psíquico son capaces de incluso atraer más este tipo de cuestiones o incluso sentir cosas. Así es. Ya por último, para rematar para explicar por qué ocurren tantos fenómenos paranormales y explicarlo todo, resulta que en el año 2010 hay un hecho bastante trágico en esa casa. Resulta de que esa casa era frecuentada por toxicómanos, ¿no? Y resulta de que en el año 2010 pues vienen a vivir a esa casa pues 2 toxicómanos y una prostituta. Bien, pues resulta de que una noche uno de los toxicómanos se da cuenta de que el otro compañero pues estaba teniendo una relación con la prostituta. Y por celo, pues este hombre, que por supuesto tenía la cabeza completamente perdida por las drogas, pues tira al suelo a su compañero y de una piedra, con una piedra bastante contundente, pues le destroza el cráneo en la que sería la antigua alacena de la casa. Después de golpearlo con un martillo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Eso es, para rematarlo encima. De hecho tenemos una foto de la fachada de la casa, una de las fotos más extrañas que hemos hecho, nada más la que se ve, no es un espectro, porque claro, no representa un ser vivo, pero tenemos lo que es
la silueta de un martillo, ¿verdad, Jesús? Eso es, Y lo estamos analizando, porque sale la silueta de un martillo cruzándose en la fachada de la casa. eso es. Pues bueno, pues resulta de que hasta hace poco en ese suelo de la antigua alacena de la casa, se podía ver el manchurrón de sangre en el suelo. Esa casa, pues, esa noticia dio la vuelta al país, se vio en todos los periódicos, la policía estuvo allí para el levantamiento del cadáver, hubo un revuelo enorme, ¿no? Y resulta pues que por supuesto en esa casa pues a partir de ese suceso la casa pues sigue engordando esa fenomenología y siguen habiendo esos fenómenos paranormales que parece ser que van en crecimiento, ¿no? Y con esto pues ya pues pondría fin a mi parte, ¿no? Ahora pues pasaría ahora a Álvaro que comente un poco la investigación, ¿no? Un segundillo antes de pasar a Álvaro, para que los oyentes de Madrid y de aquí del resto de España sepan un poco lo que es la Casa de la Loca. Como bien has comentado, es un centro de peregrinaje, van muchos grupos de investigación, como puede ser aquí, por ejemplo, en Madrid La Barranca, o puede ser Aguas de Busot en Alicante, por ejemplo. Sí. Claro, sí, como Cortijo y Jurado en Málaga. O sea, es un sitio que va mucha gente y nadie se había fijado en lo que habéis encontrado vosotros, que eso hay que dejarlo muy claro, que sois los únicos que habéis visto lo que va en el vídeo que habéis publicado. Claro, ahí es donde vamos a entrar ahora, en el tema de las teleplastias. Pues todo tuyo, Álvaro. Gracias. A ver, pues, bueno, nosotros desde que empezamos a investigar el sitio, sí que es verdad que el primer año ya dijimos, hay una mancha sospechosa en una pared. Y nos dimos cuenta de que estaba documentado por internet algunas fotografías. Como hay vandalismo en esa casa, después de esa teleplastia, alguien ha entrado y ha pintado grafiti encima, con lo cual se ha perdido. Bueno, ahí quedó la cosa. Pero es después de 4 años cuando, tras hacer una investigación y yo colgar unas fotos de una pared de la casa, un investigador, gran investigador, amigo nuestro, Antonio Izquierdo, que pertenece actualmente al grupo ISPAL, me comenta, Álvaro, échale un vistazo a las fotos de la pared que has colgado porque yo en la foto veo ciertos rostros en la pared. Entonces yo me puse a analizar la fotografía y dije, bueno, Jesús, pues tenemos que volver, y el equipo entero, a revisar la pared y a ver qué es lo que hay en esa pared. Volvimos y nos dimos cuenta de que ciertamente en la pared había una serie de rostros. Rostros muy desgastados debido a excesos de cal que se forman por grandes humedades que se producen en esa pared. Humedades que al secarse después la cal, aunque es una cal excesiva, queda ahí en forma de chorreones y emborrona las caras. Hemos visto cierta evolución en las caras a lo largo de los meses y hemos llegado a la conclusión de que el proceso de formación, digamos, o sea, la tinta es la humedad y es la cal. Las caras se encuentran sobre esta pared, que además es una pared donde suelen ocurrir combustiones espontáneas a nivel de estructuras de edificios. Entonces es una pared calcinada. El calcinamiento de la pared forma el fondo oscuro y los restos de cal se van disponiendo de tal manera que van formando las partes claras de los rostros y los brillos, hasta tal punto de que cuando van evolucionando los detalles son asombrosos. Al principio dudábamos si podían ser simples pareidolias, producto de la casualidad, pero la verdad es que tras ver la evolución, ver que esos rostros se han transformado y tras analizarlo, nos damos cuenta de que tienen una simetría, no una simetría perfecta, porque las teleplastias no suelen tener una simetría completamente perfecta, ¿no? Ni siquiera la pava conocida de la antigua casa de Belme, pero sí se ve una simetría muy casi exacta, no del todo, pero casi exacta, que no puede ser casualidad. Se ven detalles como los ojos, incluso las pupilas, pómulos, cuenca de los ojos, y nos hemos dado cuenta en el análisis que la manera de producirse, digamos, a nivel molecular, aunque esto es un tema que todavía tenemos que mirarlo más de fondo, pero todo indica que a nivel molecular, la manera en que se van formando las imágenes es muy similar a la de la antigua casa de Belme. No he visto otras teleplastias yo en mi vida que tengan los mismos patrones, que cumplan los mismos patrones de formación y de factores determinantes en comunes, como las de Belme,
la casa de la calle María Gómez Cámara número 5, la casa antigua, como ahora en Casa de la Loca. Entonces eso es lo que ya nos hizo sospechar que, bueno, que aquí había filón y que se podía sacar algo de estas caras. Y una cosa que os voy a preguntar, no he visto todavía el vídeo completo porque lo vais a colgar ahora mismo en directo, pero ¿cuántas caras hay más o menos en esa casa? En total, mira, lo curioso es que en esta casa, humedad hay en todas partes, combustión espontánea, digamos que está la casa entera irradiada, está calcinada, centímetro a centímetro. Al parecer, aunque también se han hecho fogatas y, como digo, ha habido vandalismo y tal y cual, pero hay una irradiación de calcinamiento de lo que es la mitad alta de la casa, que no corresponde a un incendio, no se va con el origen de un incendio que haya determinado la causa de tal incendio, y además hay investigadores que han sido testigos de combustiones espontáneas. Yo mismo en una ocasión, al principio, creo que fue la cuarta vez que entré yo en esa casa, en los primeros años, llegamos a ver una llamarada en una pared, apaciguándose, pero la llegamos a ver. ¿Qué ocurre? Que las caras, sin embargo, solo están en una pared, están todas reunidas en esa pared. En el resto de la casa hay manchas, la pared está destrozada, pero no hay caras. Solo en esa pared, todas juntas, se dan las condiciones para que esas manchas de cal formen rostros. Y es justamente en la zona de la casa que es más activa paranormalmente. Son en total en esa pared unas 10 caras, ¿no? Aunque hay algunas que tenemos sin identificar, porque ocurre como también en la casa de Belme, que el ojo de una es la boca de otra, y la nariz de una resulta que son los ojos de otra, y se van intercalando, y a veces van surgiendo nuevas. Y nosotros tenemos, de hecho, fotografías documentada esa evolución, vamos. Además, en el vídeo que me mandasteis un vídeo un poquito antes, aparte de la promo, se ve la evolución. Sí, te mandé un fragmento de un rostro, ¿verdad? Exacto, y se ve la evolución tenéis una foto que se ve la evolución de la cara en varias veces. ¿Cuántos años lleváis estudiando investigando la Casa de la Loca? En total, lo que es la casa en sí, pues, bueno, de hecho nuestro equipo se estrenó ahí, fue uno de los lugares donde se estrenó. Estamos hablando del 2010. O sea, que estáis hablando de unos 6 años más o menos. Claro, y es hace 2 cuando comenzamos con este tema de las caras, a raíz de alertarnos este investigador, amigo nuestro, Antonio Izquierdo. Nadie antes se había dado cuenta de ese detalle o lo habían pasado por alto. Claro, era muy difuso verlo al principio. Si no te fijas en la pared, pasa desapercibido, ves manchurrones. Una vez que te fijas, ves la evolución, te das cuenta de que los manchurrones van cambiando y se van definiendo, hasta formar caras. Hago hincapié en eso porque sabes que aquí en Misterios en Viernes, y lo hablamos en la entrevista, que la gente llama una investigación ir una noche a una casa abandonada o a un sitio abandonado, y eso no es una investigación. Una investigación es lo que hacéis vosotros, es ir constantemente a ese sitio, varias veces, realizar muchas pruebas, experimentar, y eso sí es una investigación, y por fin habéis tenido la suerte de encontrar resultados, porque hay veces que no los encontráis, como ya dijimos en la entrevista. Efectivamente, y tanto si lo encontramos como si no, lo decimos. Exacto, y por eso os tenemos en nuestro programa, porque sois unos investigadores serios, sois profesionales, aparte de amigos. Nos tenemos que ver dentro de poco allí por Sevilla, y si queréis contarnos algo más para terminar. Bueno, nada, decir que pronto subiremos el vídeo donde se verá todo el capítulo. Hay una nueva visita al lugar para revisar esa teleplastia, que será un segundo capítulo, y habrá un tercer capítulo que será dedicado exclusivamente al análisis de las caras en sí. Comentar que como ahora hemos conseguido tener las fotografías de los 5 fusilados, estamos estudiando si alguna de las caras corresponden con las facciones de los fusilados, pero todavía estamos en proceso en ese sentido. Pero puede ser que sí, alguna cara ya nos ha dado alguna... Pues me acabas de quitar la última pregunta, que es la que te iba a decir. Si alguno de los fusilados en la Casa de la Loca era alguna de las teleplastias que habéis observado allí en la casa. Pero vamos, entonces esperamos a que terminéis de investigar, terminéis de comparar, terminéis de estudiar, y cuando tengáis resultados, tenéis aquí el programa para comentarnos todo lo que queráis. Muchísimas gracias. Antes de terminar, comentar un detalle importante. Es solo una de las caras, como ya digo, la mayoría están en la capa de pintura antigua calcinada, son superficiales. Pero solo una de las caras resulta que no es superficial, ni tampoco es de cal, es al contrario, es como las de Belme.
está a nivel interno en la pared, lo que es la misma pared en sí, en bruto, y se forma por oscurecimiento debido a humedades. Esa cara es la única de la pared que corresponde posiblemente a una mujer. Puede ser, sospechamos que pueda ser Carmela, que es la chica con trastornos mentales o algún tipo de problema mental de la que nos habló Jesús, que es la protagonista de esta casa al fin y al cabo. Hemos raspado, y se ve en el vídeo, la capa calcinada de pintura, es decir, hemos quitado, aunque nos diera mucha pena, las caras superficiales, no sin antes, por supuesto, documentarlas en fotografía para no perderlas y la evolución, y hemos dejado la pared de nuevo pelada, digamos, para ver si ahora ahí vuelven a salir otras caras y volver otra vez a documentar las futuras investigaciones. Pues ya sabéis que cuando tengáis resultados, tenéis los micrófonos abiertos para lo que queráis, y daros las gracias de nuevo, chicos, por confiar en nosotros, desearos toda la suerte del mundo con este bombazo que tenéis, porque es un bombazo. Esperemos que la gente lo vea con la seriedad con que tratáis estos temas, y la semana que viene hablamos a ver qué repercusión ha tenido tanto a nivel en Sevilla como en el resto de España. Me parece perfecto, gracias a vosotros siempre. Muchas gracias. Jesús, estamos agradecidos también, y todo el equipo, por contar con nosotros. La verdad es que cuando quisimos presentar este caso, lo primero que pensamos es, bueno, el primer programa que tenemos que contarlo es en Misterios en Viernes, porque la verdad es que sois especiales para nosotros. Pues Así que gracias y un abrazo, y nos vemos por Sevilla como tenemos planeado. Hombre, este verano, aunque haga mucho calor, para allá por lo menos 4 o 5 días tenemos que ir para allá, porque tenemos que ver esa casa de la loca en directo y en vivo con vosotros. Magnífico. Contad con ello. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana. Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas en la 107.5 y en Radio Siberia en la 91.8 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene. Y en Radio Siberia, en la 91.8, Misterios en Viernes.